nombre es Nara Océs, vivo en la ciudad de Neuquén. He trabajado casi 30 años en la defensa de los derechos de niñas, niños y adolescentes y agradezco a la Radio Che la posibilidad de grabar unos pequeños informes para contarles cómo trabajamos desde el Foro de Niños, Niñas y Adolescentes y de los otros grupos de militancia que se refieren a los derechos de los niños. El derecho significa que el derecho puedo reírme y puedo hacer eso también de lo que pienso, eso de pensar. Trabajar con instrumentos como la Convención de los Derechos del Niño, la Ley Provincial 2302 de Protección Integral, la Ley Nacional 26.061 de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, es todo un desafío para el mundo adulto. Los adultos, madres, padres, abuelas, abuelos, tías, tíos, hermanos mayores, hermanas mayores, tenemos la obligación de tratar a los niños de una manera que los vea como sujetos de derechos, que no insulte, que no pegue, que no maltrate, que no abuse. Lo que no me gusta es que siempre nos mandan. Lo que no me gusta de los grandes es que nos retan y que a veces se ponen un poco locos. Que no abandone. Hay que pensar maneras nuevas, diferentes de tratar a los niños y a las niñas. Adultos, docentes, enfermeras, enfermeros, médicas, médicos, profesores, las distintas tareas de las personas de la comunidad que se relacionan con niñas y niños, quienes están en un comedor, quienes están en una organización civil, tienen la misma obligación. Y luego los funcionarios que ocupan lugares de mucha responsabilidad en nuestras comunidades tienen que poner prioritariamente la garantización de esos derechos, porque así lo establece la Convención, que es parte de nuestra Constitución. Mis derechos son jugar, pintar, jugar con mis amigos también. Cumplir con estos derechos, hablar de estos derechos es otro desafío. Yo los invito a escuchar estos aportes y a ir pensando de qué manera, como comunidad chiquita, grande, nos organizamos para hablar de estos derechos, para discutir cómo los cumplimos, para abrir la escucha a los niños, a las niñas y adolescentes para que opinen. Porque las chicas y los chicos tenemos mucho que decir Sobre las cuestiones que tienen que ver con nuestra comunidad. Espero que este compartir que se inicia sea nutritivo para ustedes y para mí seguramente lo va a hacer. Muchas gracias. Cuida de mis labios, cuida de mi risa, llévame en tus brazos, llévame sin prisa, no maltrates nunca mi fragilidad. Buen día. Hoy es el primer micro referido a la garantización de los derechos de niñas, niños y adolescentes, garantización práctica. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué se espera que hagamos como adultos, como adultas, cercanos a los niños? A raíz del desconocimiento de los niños y de las niñas y de los adolescentes, del maltrato, de la violencia hacia ellos, de los encierros, de los tráficos, hubo un acuerdo de los países, 10 años demoraron, en aprobar una convención, un instrumento, un tratado internacional, que lo primero que transmite es los niños, las niñas y los adolescentes son sujetos de derecho. Es decir, el resto tiene que respetar ese derecho. En particular, los estados, los gobiernos que firman este tratado tienen que garantizar que esos derechos se cumplan.
Esa convención fue aprobada en Naciones Unidas en 1989 y fue incorporada a nuestra Constitución Nacional en el año 1994, la última reforma, junto con otros tratados de derechos humanos. Es decir, los derechos de los pibes son derechos constitucionales. La Convención tiene 50 artículos y les voy a decir algunos de los derechos para ir tratándolos en los micros de a poco. El derecho a la vida, al desarrollo, a la salud, al nivel más alto posible de salud, a la educación que prepare a estos niños, niñas y adolescentes en el respeto de los derechos humanos de su comunidad. Una educación que está muy bien descrita en la Convención y que también está enriquecida con las leyes locales. El derecho a ser una persona con un nombre, tener una nacionalidad y ser criado por sus padres, por sus madres, o por su familia o por su comunidad. Ese es el derecho a la identidad. Un derecho muy importante que se ha puesto en crisis muchas veces en Junín y en las zonas donde hay comunidades mapuche en nuestra provincia. El derecho a no ser sometidos a tratamientos o a tratos crueles, a no ser víctimas de la violencia de los adultos, de las adultas, a ser protegido por la comunidad y por el Estado cuando eso ocurre. Voy a parar acá, en este. Está previsto en el artículo 19 de la Convención y a raíz de ser el derecho, uno de los derechos más vulnerados, más desconocidos en el mundo respecto de los niños y las niñas, el Comité de los Derechos del Niño, que es un comité de expertos que crea la Convención, ya les lleva dedicadas 2 observaciones generales con propuestas, análisis de lo que pasa con esto en el mundo y propuestas para los estados y para las comunidades. Son las observaciones 8 y 13. Eso lo digo por si hay alguien que quiere profundizar en este tema. ¿Qué es lo que se observa en nuestra comunidad, en nuestro país, respecto de esas vulneraciones, esas violencias hacia los niños? Voy a ir de las más chiquitas hacia las más grandes. Las más chiquitas, por ejemplo, el descargo que hay del enojo de los adultos con los niños, aunque no tengan nada que ver con lo que está pasando el adulto, la adulta. Hay un problema de trabajo, hay un problema de pareja, hay un problema de la economía del país, hay otros problemas. Y el niño, la niña aparece en la casa como sobre quien se puede descargar esa violencia, sin ningún sentido. Luego está la macana que se manda a los chicos, las transgresiones. Y esas familias, muchísimas, que como respuesta por el enojo que provocan estas transgresiones, aún en niños pequeños, viene una paliza, un tirón de orejas, una cachetada. Viene la violencia como forma de castigo. Quienes ejercen esta violencia suelen justificarla, porque entienden con sinceridad, creen que ellos que fueron también criados así, son buenas personas en la sociedad, son personas trabajadoras, son personas honestas, son personas que no tendrían problemas en la sociedad con los vicios ni con el delito, porque en su momento recibieron una buena paliza. Lo creen. Ahí hay una creencia social errónea. Si son buenas personas, es porque en su familia habían muchos valores, posiblemente, o en su comunidad, que les permitieron desarrollarse
de manera saludable. Pero eso no tiene que ver con el castigo. El castigo lo que hace es menospreciar, frustrar. Y esta persona que ahora está castigando a sus hijos cree que lo tiene que hacer para ayudarlos a ser mejor persona cuando crezca. Y eso es una creencia equivocada. Hay otras formas y los niños miran otros ejemplos, no la violencia. Lo que genera la violencia, ese tipo de violencia, ese tipo de maltrato, es que el niño y la niña acepten que en sus casas va a haber violencia, que van a poder utilizar o van a poder ser víctimas de esa violencia. Estamos preparando, sin quererlo posiblemente, a adultos a que puedan ejercer violencia y a recibir violencia en sus casas. Que esa cadena de maltrato no termine. Los estamos condenando a una infelicidad, a una dificultad muy grande. Esto hay que revisarlo, de esto hay que hablar. De esto las madres y los padres tienen que hablar. Hay que armar formas de conversar. ¿Cuáles serían? Porque ya en nuestras comunidades hay personas que se han preparado para ayudar. Generalmente están en el sistema de salud o en la escuela o en las comunidades. También hay personas que se han destacado por ayudarnos a los adultos a resolver los problemas con los chicos sin violencia. Puede que sea más difícil porque no les vamos a generar miedo, pero vamos a tener un vínculo con nuestros hijos diferente, sano. Los vamos a educar y a compartir para vivir en una sociedad con menos violencia. Luego viene la negligencia. La negligencia, el abandono, el no importar. Este niño que está en la casa y está o puede no estar. No importa, crece y se va, vuelve. No le importa quién lo cuida, si come bien, cómo está vestido, el vínculo con la escuela, con los amigos. La negligencia. La violencia grave, la violencia que mata, que lastima y termina en el hospital. Y el abuso sexual, que ese es un flagelo inmenso, inmenso. La descarga sexual de autoridad y de atropello sobre las niñas y los niños, particularmente cuando es dentro de la casa, o de las adolescentes o los adolescentes en la casa y en la calle. El abuso sexual, un problema terrible sobre el que hay que conversar para ayudar a proteger a las niñas, a los niños y a los adolescentes, a hablar, a estar atentos, a cuidar su cuerpo. Eso va a ser tema de otro micro. Bueno, espero que esta primera cita, reunión, así por la radio, sea el comienzo de un diálogo, ¿no? Les mando un abrazo, que tengan una buena semana. Chao.